Vamos a saludar a nuestro primer invitado el día de hoy. Vamos a conversar con José Manuel Rebolledo, Seremi de Hacienda del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Gusto de verlo. Gracias. Aquí estamos. Perfecto. Vamos a hablar de varios temas, pero queremos comenzar por la contingencia. Sabemos que su cartera, de una u otra manera, puede estar ligada a esto y su opinión como autoridad de gobierno. Este crecimiento de la economía del 18,1%, si se compara con el periodo anterior, nuevamente los indicadores económicos, José Manuel, baten récord. ¿Cómo interpretamos estas cifras? O sea, esto viene a ser el resultado, Francisco, de una política sistemática que se ha venido trabajando y que ya no son puntos escapados de la nube de puntos, valga la redundancia, sino más bien son tendencias que se están mostrando. Si bien es cierto, si vemos lo que creció, digamos, el mes pasado fue en torno al 20,1%, entonces esto está mostrando de que las medidas sanitarias desde el Ministerio de Salud, con todo lo que significa el manejo de la pandemia, el comportamiento de la gente, el comportamiento de los trabajadores, de las empresas, muestran, digamos, que este repunte se está sosteniendo, y en ese contexto también las proyecciones tanto de los distintos expertos, Banco Mundial, Banco Central, distintas consultoras, hablan de que podemos tener un Producto Interno Bruto hacia un 8,5%. Entonces, la verdad es que sí, es favorable. Aquí el centro de toda la ocupación que hemos tenido como gobierno tiene que ver con el empleo, tiene que ver con volver a permitir, primero con las condiciones sanitarias, dar las condiciones sanitarias para que nuestra gente, digamos, goce de buena salud, pero en la medida que eso se va cumpliendo, como felizmente los números lo muestran, también ir, comenzando a reactivar económicamente el país, en la región, que tanto lo necesitamos. Ahora, ¿de qué depende que este momento de recuperación se mantenga en el tiempo? O sea, mucho depende también de las políticas que se han estado generando. Nosotros, por una parte, estuvimos trabajando fuertemente con todo lo que significa los ingresos a las familias. Recordemos, hace un poco más de un año atrás, partimos con las canastas y ha ido evolucionando. Hemos ido construyendo camino al andar a medida que va transcurriendo esta pandemia. Y en ese contexto, por una parte, con todo lo que significa el ingreso familiar de emergencia, que se ha ido mejorando, pero por otro lado también el 10% que la gente ha retirado, también era necesario poder implementar a la micro, pequeña y mediana empresa con recursos que finalmente permitiesen poder prepararse para enfrentar esta liquidez que va a salir, digamos, la gente, liberándose las cuarentenas. Entonces, también aparece el bono de la pequeña, mediana y microempresa, que también ha permitido fortalecerse. Se están, digamos, liberando, están pasando a fase 4, varias regiones del país, varias ciudades, varias capitales. Entonces, en ese contexto se va dando, es un conjunto de tejido que va permitiendo no volver a la normalidad como teníamos antes, como la conocíamos, pero sí ir paso a paso recuperando, digamos, la actividad, y en ese contexto el centro de todo esto lo tienen los trabajadores, que finalmente están volviendo a sus fuentes laborales, y ya decirlo, con mucho orgullo. Solamente lo que significa julio fueron 462.000 empleos recuperados, y si sumamos lo que ha pasado desde junio del 2020 a la fecha, ya estamos hablando sobre 1,4 millones de los 2 millones de puestos de trabajo que hemos perdido durante la pandemia. Seremi, respecto al empleo, el gobierno lo ha dicho, se han recuperado 1 millón de puestos de trabajo, pero falta recuperar 1 millón más. Hace poco se lanzó el IFE laboral, ya un incentivo para encontrar trabajo. ¿Cómo ha funcionado eso? Francisco, la verdad es que nosotros ya a esta fecha, incluyendo los 462.000 empleos que se recuperaron en el mes de julio, son 1.400.000 que ya se han recuperado de los 2 millones. O sea, faltan 600.000. Exactamente, y el IFE laboral precisamente apunta a esa fracción, o sea, que las personas, una persona X, recibe hoy día el ingreso familiar de emergencia, que si tiene 3 personas en la familia, estamos hablando del orden de 400.000 pesos. Esa persona va a recibir también el IFE laboral. No significa que si se entra a trabajar, la persona, y esto es importante, Francisco, señalarlo, la persona que entra a trabajar por ningún motivo pierde los beneficios, los subsidios que el gobierno está otorgando. La persona ingresa, tiene un sueldo, mantiene el IFE, que ya se extendió hasta noviembre,
tiene el bono de incentivo al empleo, el IFE laboral y además su sueldo. Entonces, desde ese punto de vista, es una buena inyección y un buen incentivo para que finalmente la gente, reiterando la necesidad de mantener las condiciones de autocuidado en la pandemia, distancia social, lavado de manos y, poder usar mascarilla. Teniendo eso resuelto, poder empezar a volver a trabajar. Y esperamos con eso recuperar los 600.000 que nos faltan. Ahora, fue bien recibido en general extender, por ejemplo, el IFE hasta noviembre, pero ustedes como gobierno quieren comunicar de que las ayudas sociales no pueden ser infinitas, que en algún momento se van a tener que terminar, porque pueden provocar que gente se acostumbre a tener estas ayudas y no trabaje, por ejemplo, como hemos escuchado opiniones de que hay plazas laborales, pero que faltan interesados. Porque yo me adelanto al debate político. Yo estoy seguro de que si los casos suben en noviembre, se va a estar pidiendo extender el IFE, por ejemplo, hasta marzo. Claro, lo que pasa es lo siguiente, es que más que eso, la mirada nuestra, Francisco, tiene que ver con que ser responsables. Independiente del gobierno que venga, nosotros trabajamos para el Estado de Chile y esto tiene que tener sustentabilidad, sostenibilidad. Y en ese contexto, no es porque nosotros estemos a 7 meses de terminar el gobierno que nosotros vamos a soltar la billetera porque hay que soltarla. Aquí estamos dando un ambiente, un ecosistema, digamos, de seguridad, primero de salud, porque primero tenemos que tener la salud, digamos, resuelta, y en eso felizmente, salvo la variable Delta, que tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos con esa variante Delta, pero teniendo las condiciones sanitarias, se han ido dando las condiciones tanto en los bolsillos de las familias de Chile, pero también en los bolsillos y en las cajas de la micro, pequeña y mediana empresa. Y los resultados, como usted bien señala, digamos, están a la vista. Los números están siendo cierta tendencia. Ya no es un punto, sino que ya son varios meses que felizmente, y la recuperación del empleo, que llevamos en 1.400.000. Entonces, para hacer sostenible esto, nosotros no podemos seguir prometiendo. La gente también tiene que, dando estas condiciones, empezar a salir a trabajar, y lo está haciendo. Y por eso agradecemos a las trabajadoras y trabajadores porque están saliendo de sus casas con las medidas de cuidado a trabajar, y el 1.400.000 empleos recuperados lo muestra. José Manuel, se ha dicho que ¿por qué no se paga en septiembre el IFE íntegro? ¿Por qué la mitad? ¿Se diseñó así desde el principio? O sea, se diseñó así y la ley lo dejó así, digamos, por una parte. ¿Cuál es la explicación de eso? La verdad las cosas es que nosotros asumíamos que en el mes de septiembre nosotros estábamos en una condición favorable, porque cuando se diseñó esta ley no estaba la variable Delta dentro del horizonte de posibilidades, no existía. Entonces, cuando se diseña esta ley, digamos, se asumió que septiembre iba a ser un mes en el cual Chile iba a empezar ya a respirar tranquilo, reitero, en esta nueva normalidad. Íbamos a mantener mascarilla, distancia, lavado de manos, pero íbamos a salir a trabajar. Sin embargo, apareció la variable Delta y se extiende. Ahora es el mes de las fiestas patrias, usted sabe que pero mucha gente va a necesitar recursos. Buen punto, Francisco, pero recordemos que la gente en septiembre va a recibir el 100%, porque el IFE de septiembre se recibe en octubre. Perfecto. Entonces, en septiembre va a recibir la gente y va a tener sus fiestas patrias. En octubre va a ser la mitad. Exactamente, sí. Y luego en noviembre el monto total. O también monto total en noviembre, total en noviembre y en diciembre. Y en diciembre. Exactamente. Enero es un nuevo año y nosotros tenemos, Dios mediante, podamos salir adelante y el 2022 sea un 2022 que vamos hacia arriba, felizmente. Jeremy, lo habíamos invitado para hablar de lo que pasa con las bencinas también, pero evidentemente que nos encontraron estos temas de contingencia que teníamos que también abordarlos. Vamos a las alzas de las bencinas. Usted sabe que este es un tema no de ahora, se mueve por variables internacionales, pero también por aspectos locales. Sabemos que Chile no es un país que produce sus combustibles, ya tenemos un porcentaje ínfimo que se da en la región de Magallanes, pero somos totalmente dependientes. Sabemos que se ha pedido por parte de la oposición terminar con el impuesto específico, disminuirlo a la mitad en periodo de crisis, pero eso no ha avanzado en el Congreso. ¿Cuál es su parecer en torno a esta queja generalizada por las constantes alzas del precio del combustible? Y si está en manos del gobierno hacer algo. Por ahí parto.
A ver, efectivamente, en el primer gobierno del presidente Piñera se elaboró un proyecto de ley que terminó, digamos, y se aprobó en junio del 2014, digamos, en el gobierno siguiente, el gobierno del presidente Bachelet, y ese proyecto de ley que finalmente dio el origen al MEPCO es el que faculta al Ministerio de Hacienda a poder intervenir algunos factores. Como bien dice Francisco, hay distintos factores: el valor del dólar, el valor del precio del petróleo, el valor internacional. Nosotros somos tomadores de precios. Entonces permite al Ministerio de Hacienda intervenir. Ahora, el Ministerio de Hacienda, con el equipo macroeconómico, todas y cada una de las semanas, independiente de las tendencias de precio, revisan. Hay un comité de macroeconomía que semana a semana, no solo estas que estamos en la contingencia de la benzina, semana a semana religiosamente se reúne y revisa tanto la semana que pasó, la presente y la futura, las proyecciones de los precios internacionales del petróleo, del crudo y también del dólar, entre otras. Entonces, tiene el ministro de Hacienda, mi jefe, ministro Cerda, tiene la facultad de, por ley, digamos, de poder modificar algunos de los factores que dependen de nosotros. Y la meta fue que el valor de la benzina no subiera más de 6 pesos a la semana. Ahora, sabemos lo que está pasando hoy día en el contexto global, en el contexto internacional, y en ese sentido ha sido necesario consecutivamente estas últimas semanas poder intervenir el MEPCO para poder, digamos, mantener los precios razonables y no alterar, digamos, la economía del bolsillo de la familia. Concretamente, ¿en qué factor han intervenido? ¿Y cuál es el resultado de esa intervención en cifras? O sea, la intervención que se hizo la semana pasada evitó subir 23 pesos por valor de litro esa semana. Precisamente, y si no hubiese intervenido, no tuviéramos el MEPCO, que se generó el 2014, no hubiésemos tenido la facultad y se habría disparado. Entonces, se evitó la subida de 23 pesos por litro la semana antepasada. Ahora, el rol del MEPCO, usted dice que actúa cuando el alza supera los 6 pesos, ¿cierto? Por semana, ya, solamente con ese piso. Ya. Así es. Ya, o sea, en general, ¿usted cree que la herramienta sirve? O sea, ha servido. Y porque la verdad algunos piden modificarla o mejorarla para que la intervención sea mayor. Bueno, eso, reitero, pasa por ley. Es una ley a la cual fue facultado el ministro de Hacienda de la Nación precisamente para poder mantener estos valores dentro de los cánones factibles en la economía que estamos viviendo. Y hasta el momento ha funcionado y, bueno, esa es la metodología de trabajo que se ha usado y está funcionando. Jeremy, bueno, usted es encargado de Hacienda acá, por ejemplo, por lo tanto tiene que ver con las arcas públicas. Ningún gobierno ha eliminado el impuesto específico, hay que ser justos, ni la derecha ni la centroizquierda, por la recaudación que obtiene el fisco de ese impuesto. Incluso hay quienes votaron en contra de la disminución del impuesto, sosteniendo que eso podría influir en más automóviles en las calles, en que la gente se tentara más a comprar vehículos y por ende contaminara más. Más allá de esas variables, para mucha gente el impuesto es injusto, porque se creó para recuperarse de un terremoto en tiempos de dictadura y que ya no tendría ese piso o fundamento. ¿Por qué se mantiene el impuesto específico sin ningún tipo de cambios? Ni siquiera se aprobó el disminuirlo a la mitad en periodos de emergencia como la que estamos viviendo, Jeremy. O sea, hoy día, Francisco, es complejo, estamos haciendo un cambio estructural, o sea, la experiencia que hemos tenido... ¿Pero es por la plata que llega al fisco derechamente? En parte tiene que ver con eso, y tiene que ver con la responsabilidad, sobre todo en estos tiempos. Nosotros, como gobierno, como administración, hemos ido aprendiendo y adaptándonos a esta condición de pandemia. Felizmente, y con mucho orgullo lo debo decir, hemos sido un país que ha dado, digamos, un liderazgo en materia no solo sanitaria, sino que también económica en el contexto mundial, comparado con países desarrollados como Alemania, entre otros. Entonces, en ese contexto es que el entregar las finanzas ordenadas,
el entregar una condición, digamos, de flujo de caja para las arcas del Estado que permita tomar estas medidas en caso de ser necesario. Somos un país que cumple 7 de los 9 factores más, digamos, susceptibles a ser afectados por el cambio climático. Entonces tenemos que tener unas arcas que finalmente nos permitan hacer frente y ayudar a la gente en los momentos que más necesitan, como lo que hemos vivido. Generalmente todos los ministros y seremis de Hacienda coinciden, más allá del gobierno de turno, en ese diagnóstico. Gracias, seremi José Manuel Rebolledo, por conversar con TVU Noticias. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con TVU Noticias.